Saludos coleccionistas, hoy vamos a ver la referencia 71622, esta Vespa de Playmobil. Yo no soy muy fan de este tipo de referencias, pero me la han regalado, me parece bonita y vamos a ver cómo es una vez la abramos. Vamos a coger esto por aquí, esto por acá. Bueno, esta va a ser una caja fácil de... Sí, va a ser muy fácil de guardar. Esto es un punto. Y aquí tenemos... Qué curioso, está fuera lo que es la figura. Yo creía que la figura iba a estar aquí dentro también. Esto me imaginaba que iba a estar fuera, pero bueno. Estos son las pegatinas, el cuentakilómetros y una matrícula, PM Playmobil 24 y la referencia. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. No tiene muchas piezas, son 16. ¿Cómo sabes que son 16? Bueno, si es la primera vez que venís a este canal y estáis viendo esto, las piezas vienen siempre aquí. Esto que pone 16 veces o las piezas que sean. Esto es importante porque a veces hay alguna pieza pequeña que no te das cuenta de dónde está. Eso me ha pasado más de una vez. Bueno, vamos primero con el clic en sí. Es, bueno, un clic que está bastante chulo. Esto de Vespa con estos zapatos rojos. Oye, no está mal, no está mal. Y vamos a ponerle el casco, que lo vamos a montar. Tiene aquí una visera. Vale, ahí está. Ahí está. A ver si puedo montarlo. Bueno, montarlo sin ponérselo encima. A ver. Así. Sí, así. Vale. Las viseras, por cierto, cuando las vais a montar, fijaos en dónde está el... Hay un topecito aquí. Creo que se puede, desde aquí lo vais a poder ver mejor. Es este topecito, pues ahí, ¿vale? Para que pueda hacer esto bien y que no se pase de aquí. Ahí, como siempre, hay como un pequeño relieve, como en todos los cascos, y de ahí no pasa. Vamos a ponerlo esto, mirad. Ahí está el personaje. Visera arriba, visera abajo. Bueno, lo he dicho al revés. Y aquí tenemos la criatura. Tiene 3 ruedas porque lleva una rueda de repuesto. Y el montaje está aquí. El montaje es bastante sencillo, la verdad. Lo más complicado seguramente será nada. Para mí será ponerlas. Es que siempre me da miedo. Poner las pegatinas siempre me da bastante miedito. Bueno, lo primero que vamos a montar es esta parte. Entonces sería aquí, ¿vale? Y creo que se monta así, de hecho. De hecho se monta así, ¿vale? Esto sería por donde va la rueda. Y así. Ahí está. Ahí está. Pum. Montado. Las ruedas se montan al final, parece ser. Luego aquí tenemos que montar en los laterales. Veo que este lateral ya está, no es que esté montado, es que está puesto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos para que se pueda ver el motor, que lo puedas quitar si quieres y veas el motor. Evidentemente el motor no funciona, pero oye, es un detalle bastante interesante. Ten en cuenta que esto entraría dentro de la categoría de maquetas, ¿no? De maquetas en modelo. No sé qué modelo. Evidentemente es una Vespa, pero no sé cuál es la escala. Lo pondrá por algún lado.
escala de esto, pero bueno. A ver si lo veo por algún sitio. Bueno, lo pone por algún sitio. ¿Vale? Pero no sé dónde está. En fin, esto es un modelo a escala. Y bueno, una vez que estamos ya con esto, pues le vamos a poner el manillar, que estaría aquí. Aunque antes creo que voy a montarle lo que es la luz. La luz, vamos a ponérsela pues más o menos así. Ahí está. A ver, ¿me deja montarla? Vale, si lo monto en la luz sería lo mejor, ¿verdad? Si no lo monto en ningún sitio raro, ahí está la luz. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer montar la pegatina con el cuenta kilómetros. A ver, si lo puedo despegar bien. Sí. Aquí está, despegado. Quiero aprovechar para recordar que si os está gustando este vídeo o el resto de vídeos, tengo muchísimos vídeos, me hagáis el favor de suscribíos y darle like y todo ese tipo de cosas, que es gratis. Madre mía, qué desastre. A ver. Madre mía, qué desastre. Tengo los dedos demasiado gordos, me cago en todo. No, ya está. Ya estamos. Ahí está. Bueno, no está. Ahora es cuando debería cortar y ponerlo mejor. Creo que ahora se puede salvar, ¿eh? Se puede salvar aún. Se puede salvar. Se puede salvar. Esto es por ponerlo a distancia. Bueno, ahora lo salvaré. Ya lo he salvado. Esto está bien puesto. Muy bien. Bueno, muy bien. Está bien puesto. Y esto lo podemos a poner aquí. Y esto así. Ahí lo tendríamos. Uy, espérate. Que no lo tenemos del todo. No lo tenemos del todo. A ver. Vamos a ver ahora. Ahí. No está agarrando bien. No sé muy bien el por qué. Se supone que esto tiene que... A ver. Vale, ahora sí. Esto es que estaba muy abajo. Esto estaba muy abajo. Si consigo ponerlo sin que se baje el manillar, va a ser la leche. Ahí estás, perfecto. Eso es. Tiene que hacer clac, ¿eh? Esto tiene que llegar hasta... Mirad, aquí tiene una cosilla que tiene que llegar hasta aquí arriba. Entonces vamos a intentar que haga clac. O quizá no. No, está bien, está perfecto, sí. Es decir, a lo mejor lo he puesto al revés, pero no. Está bien así, pero no sé por qué no hace clac. A ver. Al final hizo clac. Bueno. Vamos a ponerle la matrícula justo aquí abajo. Este va a ser más fácil, este no va a ser como el otro. Ahora lo pongo al revés.
Soy capaz de ponerlo al revés. Alguna vez he puesto alguna cosa al revés, pero no... Bueno, bien. Un poquito torcido también, jolín. Jolín. A ver. Bueno, ahora lo pongo recto. Bueno, ha quedado recto. Bien. Y a mí me hubiese gustado más que en lugar de la rueda aquí hubiesen puesto otra cosa. Pero bueno, tiene la rueda, está bien. Creo que hay otros que tienen otro tipo de elementos. Vamos a montar lo que sería el... A ver. Sí. Sí, vamos a montarlo bien. Puedes elegir uno u otro. Qué interesante. Vale, yo intentaba montar una cosa, pero no, es que puedes montarlo así o así, el que quieras. ¿Cuál monto? Pues yo creo que este. Este me gusta más. Me parece más clásico. Ahora aquí le metes una de las ruedas de repuesto. Ahí está. Y las otras ruedas pues las vamos a poner aquí abajo. Una aquí. Ahí está. Y otra aquí. A ver, ahí está. Dos ruedas. Y esto pues es el caballete. Que le vamos a poner aquí. Vale, da igual el sentido. Ahí está. Para que lo puedas quitar si se cae o poner y se queda fijo. Pues la verdad es que está bien esto. Claro, esto es para si lo esto por ejemplo, si lo quiero aquí poner no le puedo poner, tengo que quitarlo, ¿vale? Y entonces pones este y ahora sí el clic entra perfecto. Es si lo quieres exponer, si lo quieres dejar de exposición, porque no solo está esta referencia, hay varias referencias de Vespa, le pondríamos esta, sería para exponer, y esta, pues para que tengamos a nuestro clic, vamos a girarle las manicas. Uy, le he girado el casco y no las manicas. Vamos a girar las manicas. Si puedo, madre mía, ¿qué le pasa a este clic? Ahí. Esta mano, no veas cómo estaba, ¿eh? Está fuerte este tipo. Y lo podríamos poner tal que aquí, así, sentadete. A ver, vamos a sentarle. Ahí está. Pues vamos a ponerle aquí. Y esta sería la referencia 71622. La verdad es que está bastante bien. Está bastante bien, me gusta. No sé si tendré más referencias de estas de Vespa, pero oye, está chula. Y me ha costado más de lo que yo creía. Yo creía que me iba a costar menos. Pero bueno, aquí está. Aquí está y está acabada. Ya sabéis, comentadme cualquier cosa aquí abajo en los comentarios. Darle like si os ha gustado. Si no os ha gustado, ya sabéis, le dais al dislike. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Compartid, darle hype si queréis, si no queréis no le deis, esto para los primeros días, luego ya no hace falta que deis hype, y suscribíos, que es gratis. Hasta luego.